Hola a todos, qué rico volver a conectarnos, empezando un nuevo mes, el último trimestre del año, qué delicia, el otoño, claro que aquí uno sigue en verano. Bueno, estoy muy agradecida con el Señor porque estamos probando en este día cómo va a funcionar este rinconcito que el Señor ha dicho que preparemos para seguir edificándonos, para seguir compartiendo y para dejarnos guiar de la mano de Dios para poder ser de bendición para otros. Tal vez no nos podamos reunir todos los que somos dentro de este lugar, pero vamos a poder brindar un espacio para podernos ver de una manera segura, seguir cultivando nuestra amistad y seguir creciendo. Damos también gracias a Dios por todas las facilidades que tenemos ahora con Facebook, con YouTube, con tantas cosas que podemos usar para llevar la palabra de Dios. Esto es bueno o malo, depende de quien lo use y cómo lo use. Y definitivamente yo creo que para la iglesia ha sido una bendición tener acceso al Facebook Live, al YouTube, permitir que la gente pueda mirar los servicios otro momento, de manera más cómoda. Qué bendición eso, de verdad que gracias a Dios por la tecnología. Bueno, esta ha sido una semana para mí con contrastes que me gustaría compartirles. Déjame saber, ¿nos escucha? ¿Quieres que me ponga esto? Como estamos ajustando todo, el aire acondicionado creo que está robándose el sonido. Déjame ver si ahí suena mejor. Regálenme un segundo. Entonces, les decía hace 8 días, sí fue hace 8 días que les decía que mis hijas decían, no me gusta que compartas de lo que pasó en mi vida. Y les decía, no, en mi casa el derecho de autor se lo lleva el Señor. Y qué rico poder compartir las experiencias personales. Pienso que eso enriquece más que aparentar que todo es perfecto, porque no lo es. Nosotros somos un proyecto del Señor que Él les va construyendo día tras día, y son tus debilidades y son tus dificultades las que permiten que el Señor aflore en tu vida y se deje ver con toda su gloria. Hace 8 días terminaba la charla de Efesios, continuamos con Efesios, hace 8 días terminamos en el capítulo 1 de Efesios, y les decía que guardaran en su mente y meditaran sobre el concepto y lo que es la iglesia. Y venía toda la semana diciéndole a Dios, dame claridad, Señor, dame claridad sobre esto, más cuando nos está hablando a título personal de la iglesia. Les he comentado que hace unos meses están leyendo, porque los lunes a veces no puedo meterme en el grupo para leer el libro El Llamado, que llego tarde de trabajar y hay que acostar a las niñas, bueno, pero siempre tengo atenta mi voz a lo que escucho y a lo que Memo me comparte, y El Llamado ha sido un libro puesto por Dios en este tiempo para nuestras vidas. Ha ido encadenado con las predicaciones que el Señor le ha regalado tanto al pastor Memo como a Daniel, de escuchar su voz, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, de fundamentarnos en el amor. Y esta semana, cuando escuchaba a mi esposo comparten, todos hablan, todos opinan, todos dan sus puntos de vista, y yo escuchaba a Memo cuando dijo algo como, el llamado es individual, pero que lo abstrajo del libro del llamado, y decía que el llamado es individual, pero con un propósito colectivo, y eso se quedó en mi corazón y en mi mente, y creo que encaja perfectamente con el último versículo con el cual terminábamos hace 8 días nuestro estudio bíblico de Efesios, y está en Efesios 1, y voy a leer desde el versículo 25, desde el versículo 19. El micrófono, ahí está. Dice desde el versículo 19, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él.
Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Y si paráramos ahí, podríamos descansar en paz en esta noche. Yo no sé cuál es la dificultad que tú estás pasando, no sé cuál es la batalla que estás guerreando, no sé cuál es esa fortaleza mental que no te ha dejado descansar, pero cuando tú lees que Cristo está sentado en los lugares celestiales y debajo de Él está todo principado, todo gobernante y todos están sujetos a su autoridad, que no se cae la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios, que cada uno de los cabellos de tu cabeza el Señor los ha contado. Esta palabra es tan preciosa, por eso Pablo dice, oro para que les sea abierto el entendimiento, porque no entendemos, decimos que entendemos, pero no entendemos porque seguimos angustiados, seguimos con desasosiego, seguimos dudando, porque cuando entendemos, creemos. Y esa es la clave del cristianismo, creer en lo que Dios dijo, creer en la obra de Cristo y creer en la presencia real del Espíritu Santo. Te lo voy a repetir, creer en lo que Dios dijo, porque todo fue hecho por la palabra de Dios. El Señor dijo, se abren los cielos y los cielos se abrieron. El Señor dijo, hágase los peces y los peces salieron. La palabra de Dios, el verbo, Él era el que actuaba desde el principio. Entonces tenemos que creer en lo que Dios dijo, porque si hay un poder, es en el poder de la palabra de Dios. Y por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero la Biblia viene con un sello precioso. Vuelvo y les digo, la Biblia, el protagonista de la Biblia no somos nosotros, no es el pueblo judío, por más hermoso que él sea y por más promesas que en ellos se encuentren. El protagonista de la palabra de Dios es Cristo, que es Dios mismo. Y esta palabra se vuelve poderosa cuando se vuelve viva en Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por eso yo creo que Pablo volvía y repetía, porque era tan afirmado el conocimiento de la Torá y de la ley en el pueblo cuando él estaba predicando, que romper con el esquema de lo que ellos veían, las leyes, las tablas, el arca, los sacrificios, romper con esa mentalidad era tan duro, pero lo que pasa es que todavía sigue siendo durísimo, si no fuera por la cereza del pastel, que es el Espíritu Santo. Solo a través del Espíritu Santo podemos profundizar, entrar y recibir y verdaderamente vivir la verdad de esta palabra, de la palabra de Dios, de la obra de Cristo y de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, voy a seguir leyendo, que nos quede hoy claro que ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, ese poder está en ti. Ese poder está en tu corazón, ese poder está en tu mente, ese poder está en tu espalda dolorida, ese poder está en tus ovarios y en tus partes íntimas donde has recibido un diagnóstico de cáncer, de células inmundas. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos es el que está en tus pies adoloridos. Ese poder es el que está en tu cuenta bancaria, donde tú la ves en rojo, pero el dueño del oro y de la plata proveerá según no tu necesidad, sino según las riquezas de Él, según sus riquezas, no conforme a tu necesidad. Entonces, oro al Señor que de verdad sean abiertos tus ojos, a que hoy puedas entender la grandeza de poder estar en Cristo, porque viene un regalo precioso acompañado de esta realidad personal, de esta realidad individual, y es, dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, todo. Piensa en cualquier cosa, las elecciones están bajo la autoridad de Cristo. Lo que va a pasar después de noviembre,
está bajo la autoridad de Cristo. ¿Qué va a pasar el otro año con los colegios? Está bajo la autoridad de Cristo. ¿Qué va a pasar después de mi cirugía? Está bajo la autoridad de Cristo. ¿Qué va a pasar cuando mande mis papeles para mi visa, para mi residencia, para mi ciudadanía? Está bajo la autoridad de Cristo. Mira esta preciosidad. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Oh my gosh, esa palabra es tremenda y uno a veces no hila, porque ahí no dice que es para beneficio del mundo, ahí no dice que es para beneficio de los judíos, ahí no dice que es para beneficio de un sector de la política o de la economía, y dice que es hecho para beneficio de la iglesia. Pero esto es la clave, dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Qué preciosa palabra. Y vuelvo y les digo que esta semana en mi vida fue un momento de efervescencia y otro de plop, me caí. Esta semana hablé con mi sobrino, estaba hablando por FaceTime con mi sobrino y me decía, ay, el micrófono, perdón, gracias. Mi sobrino me estaba contando sobre su futuro, sobre las expectativas. Va a salir del país, a estudiar fuera del país, va a ir a estudiar donde está su novia. Y bueno, un montón de ilusiones, un montón de expectativas, y lo único que le podemos decir es: confía en el Señor, pídele al Señor dirección, pídele sabiduría, el Señor va a abrir caminos, y ha sido muy lindo poder ministrarlo. Pero mi sobrino me decía al final de la conversación, me dice: ¿y cómo está mi tío? Y yo no sé cómo fue, como nos estamos viendo ahora por FaceTime, yo le dije: ay, súper, memito, tal cosa. Y mi sobrinito me dice: tía, me encanta cómo se iluminan tus ojos cuando hablas de mi tío. Y yo quedé como, wow, wow, Señor, y me pegó bonito, porque yo pensé en lo que es, estoy pensando en lo que es la iglesia. Y la iglesia, más que un lugar, más que un espacio físico, la iglesia es un lugar de influencia, donde tú estás teniendo a Cristo y dejando que Cristo se note en tu vida. Es el lugar de influencia, así sea Facebook, Twitter, YouTube. A uno no lo siguen tantas personas como las que hacen bobadas, es que yo veo unas bobadas y miles de seguidores, miles de cosas, y otros que hacen cosas muy interesantes y muy valiosas, a las que a través de esto se le ha podido dar el verdadero valor. Pero definitivamente hablar de Cristo, hablar de todo esto, no es que genere los más me gusta, pero sí estoy segura que cuando el Señor nos hizo el llamado, nos hizo el de ir y hacer discípulos, creo que hoy diría ir y ser influencers de muchos, para que me conozcan a mí. Y como dice Pablo en alguna parte de la palabra, dice: ser seguidores de mí, porque yo soy seguidor de Cristo. Entonces, en el momento que mi sobrinito me dijo: tía, ¿cómo está mi tío?, yo le respondí con una sonrisa, realmente no sé cuál fue mi expresión, pero cuando él me dice: tía, es que me encanta cómo se iluminan tus ojos cuando hablas de mi tío. Y yo estaba pensando en él, sobre todo en su parte sentimental, porque se va a desarraigar de su familia, se va a desarraigar de su idioma, se va a desarraigar de sus costumbres, y va a llegar él se va para Rumania, va a llegar a una cultura completamente diferente. Sus suegros han sido una bendición, la chica la conozco y tengo un gran feeling con ella, la bendigo, si es la persona que Dios escogió para mi sobrino, qué bendición. Y más que a mi sobrino le vaya académicamente y laboralmente bien, mi mayor preocupación y mi mayor ocupación al orar es su corazón. Es que mi sobrino pueda estar en paz con sus sentimientos, con sus emociones y con sus decisiones. Y yo creo que después
de entregarle la vida al Señor Jesucristo, la segunda decisión más trascendental y que trae mayor dolor o felicidad es con quién vas a compartir tu vida sentimental. Entonces, que mi sobrino, que me conoce perfectamente y conoce perfectamente al tío, sabe que somos dos lados opuestos, sabe que llevamos juntos, ¿cuántos años llevamos juntos, amor? Como 30 y algo. 5 de amigos, 5 de novios y los otros casados, con altibajos y con momentos difíciles. Aún en él, lo que ve de la relación de pareja y de matrimonio, sabe que vale la pena, no porque su tía sea una nota, no porque su tío sea una nota, sino porque él ha visto a Cristo en medio de nosotros. Entonces, cuando meditaba sobre eso, claro, llegó el momento de, wow, Señor, gracias porque estamos influenciando. Y a veces lo más difícil es influenciar a los más cercanos, a la familia, porque ellos son los que más de pronto lo acusan a uno y porque son los que más le van a ver los defectos, y eso es normal. Entonces en ese momento yo sentí como un éxtasis de gracias, Señor, por lo que has hecho, gracias, Señor, por lo que nos has dado, gracias, Dios mío, porque nos has permitido exponernos tal y como somos para que te vean a ti en nuestras debilidades, en nuestras fortalezas. Pero hoy precisamente tuve un bajón tremendo, que todo esto, que tal vez no lo ven, pero ha sido un trabajo tremendo, ha sido duro, empezar fue difícil, romper con muchas cosas que estaban aquí para poderle dar lugar a este lugar que Dios habló a mi corazón, al mío, y me dijo que lo extendiéramos para hacer aquí iglesia, no la iglesia, sino hacer iglesia, que es una cosa totalmente diferente, porque muchos quieren hacer la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que primero tratamos de hacer cuando vamos a hacer la iglesia? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué ponemos? Entonces ahí empieza a importar. Aquí en Estados Unidos, antes de tú hacer un edificio, primero tienes que pensar en los parqueaderos. Eso es algo que uno lo piensa acá, en Colombia no. En Colombia usted hace y después mira a ver dónde parquea. Aquí no, aquí usted tiene que ver dónde va a parquear, cuántos carros espera tener para poder empezar a edificar. Entonces cuando tú vas a hacer la iglesia, ahí empieza una serie de cosas que, wow, muy difícil, y más en un tiempo de crisis de donde flores si no hay jardines, de donde los presupuestos se van a menguar así. Y de hecho yo lo decía, a mí lo que más me preocupa ahora y lo que más me ocupa en la oración es, Señor, dales paz a los pastores para que dependan de ti, porque pagar sus salarios, pagar los biles, pagar las rentas, pagar a los servidores y fuera de eso cumplir con la ayuda social para lo cual la iglesia está hecha, debe ser algo supremamente difícil. Más cuando no hemos entendido la verdad de lo que dice aquí. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, y este todo quiere decir la iglesia. Si algo está bajo la autoridad de Cristo, debería notarse que es la iglesia. Y acá dice, sigue diciendo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Cuando la iglesia está debajo de Cristo, no hay pandemia que nos asuste, no hay falta de aire que nos asuste, no hay falta de sillas que nos asuste, porque está bajo la autoridad de Cristo, está bajo la autoridad de Cristo. Quiero acabarlo de leer para no perder el hilo, y dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa, Él la completa. No, Señor, es que para poder hacer esta iglesia, para que podamos seguir, necesitamos un lugar. Así fuera, alguien me dijo esta semana, otra cosa que llenó mi corazón, me dijo, si ustedes se van a predicar debajo de un árbol, allá voy yo, porque esta es mi iglesia. Y eso pegó duro a mi corazón y al corazón de mi familia, porque no es fácil. Vuelvo y les digo, hay momentos como el Alcacetzel, que uno sube y dice, wow, estamos haciendo las cosas bien, pero vienen otros golpes que te noquean y dices, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? Y esto pasa en tu vida personal, espiritual. A veces sientes que estás súper con el Señor, a veces sientes que estás orando, que estás viendo respuestas, que Dios te está llevando a hacer cosas personales, dieta, cambiar el baño, cambiar
cambiar de carro, cambiar, y de pronto que te golpeas con un comentario, o de pronto te golpeas con una falta de presupuesto y dices, uy Señor, ¿será que yo sí me la creí bien? ¿Será que sí escuché bien tu voz? Y podemos, vuelvo y te digo, en momentos estar así, como el Alcacerse, subidos en, escuché tu voz. Y este libro del llamado ha sido tremendo porque apunta a escuchar la voz de Dios, a podernos dirigir por la voz del Espíritu Santo. Y hoy cuando pasó algo que inquietó mi corazón, que me perturbó, y hablé con mi amiga, de verdad que es tan bonito que la iglesia sea eso, un lugar de amigos donde puedas abrir tu corazón en cualquier momento, porque la iglesia eres tú, y si tú puedes estar 24/7 en tu corazón y tu disposición para escuchar a otro, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! Y ella me decía, Mimi, lo que pasa es que lo que Dios te ha hablado de pronto a otros les parezca una locura, pero tú tienes que seguir con lo que Dios te ha hablado y dejarle a Dios que vea los resultados. Pero sobre todo debe prevalecer en lo que sea que hagamos nuestra amistad. Y eso me volvió a levantar porque lo que pasó hoy que perturbó mi corazón fue fuerte, porque por lo general pesa más lo que te imaginas que la realidad. Entonces tú te empiezas a montar una serie de películas en tu cabeza que no son. Vuelvo y te digo, de pronto te voy a enfocar un poquito en tu realidad. Voy a tomar el cuento del baño, porque cuando uno va a hacer una construcción, una cosa es lo que uno presupuesta y otra la que uno termina. Y no solamente estoy hablando del tiempo que dura un maestro que te dice, te voy a hacer esto en 3 días, como pasó en la casa donde yo trabajo, y el trabajo se demoró 4 meses. 4 meses cambiando una cocina, y yo cuando vi eso dije, nunca, nunca, y más todo lo que en el presupuesto se gastó, la incomodidad de estar con la obra, con el polvo, con las cosas recogidas, con el montonero, de no poder, eso uno no lo presupuesta cuando uno escucha la voz de Dios claramente, porque uno quisiera que todo fluyera, que todo se diera, que esto se llenara, que el baño quede mañana. Pero esas cosas que ponen tropiezos, ¿saben lo que están haciendo en tu vida? Haciéndote constante en tu fe. La fe no es constante, porque oras y Dios, como la lámpara de Aladino, la soplas y te da 3 deseos y ya los tienes. No, así no es. Así no es. Crecer espiritualmente va a ser de la misma manera como creces físicamente. Y cuando tú estás creciendo, causa dolor. Causa dolor cuando mis hijas ya empezaron, me duele la rodilla, me duele acá, me duele. ¿Por qué? Porque están creciendo. Pero yo que ya estoy decayendo, estoy creciendo en edad, me duele lo mismo, me duele la rodilla, me duele acá, porque crecer duele. Crecer duele. Así que no le tengamos miedo a crecer, pero no le tengamos miedo a crecer porque tocó crecer, sino porque lo que dice esta palabra es verdad. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. El problema está cuando tú quieres ser la autoridad. El problema está cuando tú quieres convencer a Dios de tus planes. El problema está cuando tú quieres hacer lo que ves a otro hacer y le causó éxito y tú quieres el éxito del otro también. Ahí está el problema. Pero la clave está, como dice Pablo, y es mi oración, que sean abiertos los ojos del entendimiento para que comprendan la gloriosa obra de Cristo, que está sentado en los lugares celestiales, con todas las potestades y todos los demonios bajo sus pies, con todo principado y todo gobernante, con coronavirus o sin coronavirus, está bajo sus pies y bajo su autoridad. Pero en este día quiero concentrarme en la iglesia. En la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Muchos podrán decir, la iglesia es un lugar, bueno, les voy a decir lo que dijo hoy un señor que vino a arreglarme el tomacorriente. Y le pregunté, y señor, ¿usted va a alguna iglesia? Y me dijo, sí, yo voy a una iglesia católica. Y le digo, ay, qué bueno, sí, a mí me hace falta ir para rezar. Entonces yo le dije, pero usted, ¿por qué no reza en su casa también? Ay, no, en mi casa qué pereza rezar, yo me siento mejor rezando allá y ya me hacía falta, entonces ya puedo ir a rezar. Y yo, wow, esa es la iglesia para muchas personas, el lugar donde se pueden encontrar con Dios. Y esa es la mentalidad de la religión, la que busca un lugar específico para encontrarse con Dios.
y el velo del lugar específico para encontrarse con Dios en mi vida se rompió cuando entendí la palabra cuando habla del rey Salomón. ¿Se acuerdan del rey Salomón? Que el rey Salomón dice que era un rey sabio, re sabio, que nadie había tenido tanta sabiduría. De hecho, si tú lees Eclesiastés, ¿sí lo escribió él? Eclesiastés, bueno, un montón de palabra hermosa que fue escrita por él, con tanta sabiduría. El lugar donde Dios le revela y le dice que le pidiera algo. Le dice: Salomón, pídeme lo que quieras. Que todos quisiéramos sentir ese momento en que Dios baja y le dice: Mariel, pídeme lo que quieras. Memo, pídeme lo que quieras. Y todos nosotros podemos decir: la iglesia es ese lugar donde Dios me podrá hablar y me podrá decir: pídeme lo que quieras. Pues si no te has leído la historia, te invito a que la leas. Dice que el lugar era el lugar de la diosa, de una de las diosas a la que le había construido su altar, porque él era casado con una pagana y le construyó altares a los dioses de la mujer. Entonces, como el templo del Señor no estaba construido, él iba a adorar allá, ¿cierto, amor? Él iba a adorar allá. Y en ese lugar, en el lugar menos indicado, en el lugar menos propicio, en el lugar menos espiritual con Dios, es donde el Señor se le revela. ¡Wow! Siendo que te vayas a una discoteca y que tal vez ese sea el lugar donde se va a revelar. Menos, de pronto, uno nunca sabe. Pero el lugar que menos te imaginas, tal vez sabes que el lugar de tu necesidad es el lugar donde Dios se va a revelar. El lugar de tu éxito tal vez es el lugar donde Dios se va a revelar. Tu cama, tu cama conyugal, tal vez sea ese el lugar donde Dios se te va a revelar. El baño, tal vez sea el lugar donde Dios se te va a revelar. Porque Dios es omnipresente y Dios es omnipotente. Y no hay nada más alto que Él. Así que donde está Dios todo es secundario. No importa el lugar. Lo importante es que Dios se le reveló a Salomón. Y de la misma manera Dios quiere revelarse a tu vida. A tu vida. Y yo sé que este es el tiempo. Este es el tiempo donde Dios está permitiendo que nosotros abramos nuestros ojos por el poder del Espíritu Santo, que es el regalo que Dios le ha dado a la iglesia, para que podamos escuchar su voz diciéndoles: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te dé? Y nosotros, como Salomón, espero podamos decirle al Señor: Señor, danos sabiduría. Danos sabiduría, porque la sabiduría te va a permitir tomar buenas decisiones conyugales. La sabiduría es la que te va a permitir tomar buenas decisiones empresariales. La sabiduría es la que te va a poder dar la facilidad de acercarse al corazón a tu hijo, para llamarle la atención, para exhortarlo en amor, para levantarlo, para animarlo. Es la sabiduría, es la sabiduría. Todos dirían: no, yo quiero que me dé un buen trabajo, yo le pido al Señor que me ayude y me sane, porque todos queremos no sentir dolor. Pero cuando uno entiende que la sabiduría está por encima del dolor, cuando la sabiduría está por encima del éxito ministerial, cuando la sabiduría está por encima de ti mismo, ese momento Dios se complace en darte más allá de lo que tú necesitas en sabiduría. Entonces, vuelvo a la frase que Memo compartía el lunes, no sé si era textual o era de su análisis, pero me encantó porque decía: el llamado es individual, pero con un propósito colectivo. Y me conectaba con este libro de Efesios cuando empezamos a leer que hemos sido salvos, ¿por qué? Por gracia. Y esa gracia es individual, porque cada uno de nosotros peca de manera diferente, pero todos pecamos. Así que todos necesitamos esa gracia del perdón divino. Por un hombre vino la condenación, pero por un hombre vino la salvación. Y Efesios, la carta de Efesios tiene dos palabras claves en su primer capítulo, y es gracia y escogidos. Y yo hago el símil de la gracia como ese pedestal vertical que hace la comunión
de Dios con su creación, con el mundo, del cielo con el mundo, acerca el cielo, y no estoy hablando del cielo divino de Florida, no, estoy hablando del cielo, del lugar del trono del Señor, de ese lugar donde tuvo que ser rota la comunión porque el pecado no tiene cabida en el cielo. Lo que se rompió fue ese cielo precioso donde nosotros habitábamos juntamente con el Señor, ese paraíso precioso donde todo era perfección, porque ¿saben qué? No había sido puesta la mano del hombre, todo allí había sido creado por el Señor. La única cosa y autoridad que le dio Dios al hombre fue de nombrar, le dio el don de la palabra, el don de la palabra. Fue el primer regalo, creo yo, bello que el Señor nos dio. La palabra es una bendición, pero después de la caída la palabra es para maldición o para bendición. La palabra es para vida o la palabra es para muerte. Y definitivamente nuestras palabras están contaminadas si no vienen impregnadas del Espíritu Santo. Por eso la madurez espiritual no está en cuánto sabes de esta palabra, sino en cuánto sabes hablar la palabra de Dios. Y esa palabra solo puede ser hablada a través de la presencia en tu vida del Espíritu Santo. Tú necesitas la palabra hablada para hablar con tu esposo en los momentos difíciles de tu menopausia o de tu periodo, para decir alguna cosa. Tú necesitas la palabra de Dios en tu boca para hablarle a tus hijos cuando están desanimados, cuando están pensando que el sexo masculino con el cual fueron enviados a este mundo ahora está en tela de juicio porque se creen niñas. Tú necesitas esa palabra, la palabra de vida. Y para tener la palabra de vida solo hay una condición: creer. Creer. No hay más. No hay una iglesia. Por eso las iglesias no salvan. Los lugares no salvan. El que salva es Cristo. Por gracia. Sorry. El que salva es Cristo por gracia. Y cuando tú eres consciente de que tú has sido salvo por gracia, vas a poder ver a los demás que han sido escogidos de la manera como Cristo quiere que los veamos, con gracia, no con superioridad, no con inferioridad, porque las dos cosas se salen de contexto cuando tú entiendes que has sido escogido por gracia. Así que tú no eres menos que nadie, pero tampoco eres más que nadie. Y para mí la palabra escogidos tiene que ver con el palo horizontal, aquel que alberga la comunidad de los creyentes. La cruz está en este mundo dibujada para mí con ese pincel, con el pincel de la gracia que conecta a Dios con su creación, que ahora ya no es solo su creación, sino somos sus hijos. Aquellos que ya no le llamamos aquel el omnipotente, aquel el todopoderoso, aquel el sanador, aquel el que da paz. Aquellos que podemos decirle papá. Y esa palabra papá alberga el poder sanador, alberga el poder transformador, alberga el poder de la paz. Pero ¿saben qué? Alberga el poder de la adopción. ¿Se acuerdan que hace 2 viernes de nuestras charlas hablamos del regalo de la adopción? Fuimos adoptados contra todo pronóstico. Fuimos adoptados a pesar de que nosotros traigamos enfermedades generacionales que en Cristo serán cortadas. Fuimos adoptados a pesar de que traemos un ADN pecaminoso que en Cristo ha sido cortado, y la infusión de la transfusión de la sangre de Cristo en nosotros día tras día nos transforma. No para parecernos al pastor que predica hermoso, no para parecernos a un líder espiritual o a un líder victorioso, sino para parecernos a Cristo. Muchos me critican mi tono de voz y trabajo en eso, lo prometo, porque si para usted es importante que yo baje la voz, le pido al Señor que me ayude a modularla, porque para mí es importante que usted se sienta cómodo. Pero ¿sabe qué? Ya no me hieren las palabras cuando me vienen en juzgamiento, porque lo han hecho, porque yo hablo duro no significa que yo no sea la persona idónea para mi esposo,
o que no esté bajo la autoridad de mi esposo, y que porque él no hable duro no sea la autoridad, porque hemos entendido que la autoridad que tiene mi esposo no se la doy yo con mi tono de voz, sino se la ha dado Cristo, y que lo que a Dios me ha dado, me lo ha dado por gracia, y si lo que he recibido le sirve a la iglesia, gloria al Señor. Y hoy se lo dije al Señor orando: Señor, si esto es tuyo, que esto siga adelante, y si no, aquí se acabó, pero ¿saben qué? Hay fruto, y no es el fruto personal, es el fruto que veo, que me gustaría que vieran ustedes. Frente a esta cámara hay amigos, en mi sala están mis hijas, en Chicago está mi otra hija, y a miles de kilómetros está mi sobrino, para quien nosotros aún podemos seguir siendo un ejemplo de un matrimonio en Cristo. Entonces, con la autoridad que me ha dado Cristo, de que yo estoy bajo sus pies, bajo su autoridad, sé que estoy sentada aquí en autoridad, no la mía, sino la de Cristo. Y no voy a menospreciar el llamado, porque muchas de las circunstancias, de las voces que escuchas, vienen a desanimarte, vienen a amedrentarte y vienen a poner en duda lo que Dios ha hecho. Pero si el Señor nos ha escogido para esto, no tenemos más sino que obedecerle, porque estamos sujetos a su autoridad. Y hoy y siempre hemos entendido que la cabeza de esta iglesia, que tiene por nombre Amazing Grace, es Cristo. Muchos me decían: ¿pero por qué le pusieron ese nombre? Porque ese fue el nombre que nos dio el Señor, no hay otro. Y cada vez que lo confirmo, si estas palabras tienen un mayor contenido que lo que se traduciría en el mismo español, que le permitirían a uno encontrar el significado de su maravillosa gracia, de algo que, wow, queda uno extasiado, porque he sido salvado, he sido escogida, tengo un propósito, no porque yo tenga talentos en mí misma, sino por gracia. Y cuando entiendo esto, que ha sido por gracia, puedo valorar la predicación de otros, puedo valorar el trabajo de mi esposo, que trabaja de una manera súper diferente a la mía, o el trabajo de Daniel, que tiene una mente completamente diferente, pero que cada vez que se ponen delante de esa cámara y empiezan a hablar, son instrumentos de Dios, porque han sido puestos bajo la autoridad de Cristo para su iglesia, no para Amazing Grace. Hacen parte de esta iglesia como amigos, como partners, como trabajo en equipo, pero realmente Dios los ha levantado para la iglesia. Es tan bonito ver que nos están viendo en México, que nos están viendo en España, que nos están viendo en Noruega, que nos están viendo en Colombia, que cuando Daniel predica, toda esa fanaticada paisa está ahí porque han encontrado en Daniel la gracia del Señor, han encontrado en Memo la gracia del Señor, y en mí de una u otra manera hay algo de gracia, y eso es algo que en este tiempo de Señor, ¿qué quieres para la iglesia? Porque yo creo que esa debería ser una pregunta personal y congregacional. Antes de volver a repletar los servicios de las mega iglesias o de las iglesias, deberíamos preguntarle al Señor: ¿qué quieres? Porque si no se cae la hoja de un árbol por la voluntad de Dios sí estaba en cerrar los templos, por alguna razón, más allá de nuestro entendimiento, que nos debería llevar como líderes, pastores, ancianos de la iglesia, a buscar con ahínco la voz de Dios. ¿Qué quiere, Señor? ¿Seguir expandiendo un templo o seguir expandiendo la iglesia? Y yo quiero leerles, voy a completar esto de Efesios, de gracia y escogidos. La gracia hace que la salvación sea posible, y los escogidos están hechos para ser unidos a Cristo. Unidos a Cristo. Mira que ahí no está diciendo que los escogidos están para levantar templos, sino que los escogidos están para estar unidos a Cristo. Así que si nos vemos en la iglesia unos a otros y sabemos que estamos unidos a Cristo, deberíamos interesarnos por la vida de otros, deberíamos estar pendientes de la vida de otros, deberíamos anhelar también
la koinonía, como dice la palabra, la comunión con otros, en lo que Dios quiere y a la forma que Él quiere. ¿Por qué hemos sido escogidos? Porque mi existencia no empieza cuando soy gestada. Mi existencia empieza en el corazón de Dios. Mi papá y mi mamá solo fueron un instrumento para darme la vida natural, pero yo nací del corazón de Dios. Y cuando tú entiendes que has sido escogida antes de los tiempos, cuando vienes a Cristo, es fácil entender que no hay ninguna maldición generacional, porque en Cristo realmente eres nuevo, porque te estás conociendo como realmente eres. Tú no eres producto de una madre soltera, de una noche de pasión, ni de un papá abusivo. Tú eres producto del corazón de Dios. O sea que ya no tenemos que hacer ni catarsis del dolor, ni regresión en mi pasado, porque mi verdadero pasado no es el que está marcado por mi existencia cuando nací, sino en Cristo. En Cristo, desde el corazón del Padre, antes de nacer, hay algo maravilloso que dice que ya están escritos nuestros días de principio a fin. ¿Por qué me voy a preocupar por el mañana? Si yo estoy bajo la autoridad de Cristo y Él no se va a inventar mañana nada. Mañana no se va a inventar nada, ya todo lo tiene planeado. Esto ya lo tenía planeado, ese sonido del aire acondicionado que está molestando un poco, ya lo tenía planeado. Las incomodidades que tenemos ya las tenía planeado. Porque Él dice que Él tiene buenos planes y todo esto va a redundar en algo bueno. No lo veo, no sé qué es, pero todo esto que nos está moviendo a hacer en nuestra casa es para algo bueno, porque aquí estamos construyendo iglesia. Tal vez no estemos construyendo un templo, pero sí estamos construyendo iglesia. Estamos construyendo iglesia en nuestro hogar y estamos construyendo iglesia en su hogar. La iglesia es el cuerpo de Cristo y esta es una palabra hermosa, dice, es el cuerpo de Cristo y es Cristo el que la completa y la llena con su presencia. ¡Qué bendición! Que la alabanza del domingo te parezca espectacular, que salió divina y que esa canción es preciosa. Si saliste de acá cantando esa canción y se te olvidó a la mitad de la semana, no importa. Si Cristo está llenando el vacío que sientes a mitad de la semana, si Cristo está llenando la preocupación que tal vez tengas porque no vas a llegar a fin de mes, pero tú sabes que Dios va a proveer de algún lugar. Eso es lo que quiero, en mi corazón late por predicar su palabra, porque sus ojos sean abiertos a esta realidad, que no es la iglesia, no es el servicio, ni siquiera es el sermón el que va a llenar la plenitud de tu corazón, es Cristo. Y si a través de nuestra predicación en Cristo tu corazón va a ser lleno, gracias Señor por usarnos, gracias Señor por permitirnos pasar el calor, la incomodidad, el despojarnos de la privacidad, vale la pena. A veces, por enfocarnos en hacer iglesia, una reunión de domingo, que todo sea estéticamente lindo, perdemos el valor de la predicación y la congregación. Así tú no lo creas, así yo no te pueda ver y tú me estás viendo y estás escuchando esto, nos estamos congregando como iglesia y no es una iglesia virtual, es una iglesia real. Porque tan real está Cristo en este garaje como Cristo está en tu casa. Tan real es el Espíritu moviéndose aquí en este lugar como se está moviendo en tu corazón y en tu casa. Y tan real es porque va a dar fruto, fruto de sabiduría, fruto de bendición, fruto de poder, fruto de sanidad, de aquí en más, en tu vida, en tu vida. Cristo Jesús en nosotros. Esa es la razón de la iglesia. Cristo Jesús en nosotros. Espérame, mi amiguita. Cristo Jesús en nosotros. Y perdemos esta realidad cuando nos enfocamos en lo que puedo hacer yo, en cómo puedo ser usada, que se me olvida que solo por su gracia, que solo por su gracia, que solo por su gracia puedo ser usada y puedo recibir su sabiduría y su revelación. Creo que necesitamos otro aire acondicionado. Somos iglesia porque somos el cuerpo de Cristo y es Él el que nos guía.
Es Él el que nos llena, es Él el que nos completa. Cristo es quien te llena y te satisface. Cuando cada uno de los miembros de una iglesia tenga claro esta realidad, que es Cristo quien nos llena y nos satisface, ya no debería haber, ¿cómo se llama eso? Un turismo espiritual. Salto de una iglesia para otra, esta no me siento bien, esta sí me siento bien, esta me brinda una buena iglesia infantil, de esta me gusta el salón grande, de la otra me gusta el parqueadero. Y no hay una iglesia perfecta, porque es que usted no es perfecto. Entonces, donde vaya usted va a ser imperfecta la iglesia, porque uno es imperfecto. Pero cuando uno tiene claro que Cristo es quien nos completa y nos llena como iglesia, el lugar a donde Dios te pone, tú vas a estar unido a otros que están unidos a Cristo, donde lo que el bien común va a primar al bien personal. ¿Y cuál es el bien común? Que Cristo sea conocido, porque si Cristo es conocido en la vida de Mariel, a través de la vida de Mariel lo ha conocido Alejandra, lo ha conocido el novio de Alejandra, lo ha conocido su familia en Colombia. Si Cristo está en la vida de cualquiera de ustedes, es Cristo quien está siendo conocido en tu trabajo, es Cristo. Porque muchas veces decimos, ay, es que quisiéramos que vinieran a mi iglesia, porque no abres tu casa. ¿Por qué no abres tu casa y lo invitas a tomar un café y lo escuchas? Y le cuentas de las buenas nuevas de Jesucristo. Esto que estamos haciendo en nuestra casa, yo sé que es guiado del Espíritu Santo, para que podamos dar ejemplo de lo que Dios quiere ahora para la iglesia. Porque ahora quiero terminar con lo que Cristo diseñó para la iglesia, con el corazón de Dios para formar la iglesia. Y yo colocaba en la invitación de hoy, ¿estás haciendo la iglesia a tu manera o estás siendo guiado por el Espíritu Santo para hacer la iglesia? Porque la iglesia no es Amazing Grace, la iglesia es tu hogar. Y yo te estoy diciendo, ¿estás haciendo de tu hogar a tu manera o estás haciendo de tu hogar a la manera de Cristo? Ay, no. Obviamente, uno no quiere contagiarse del coronavirus. Uno no quisiera nada. Y hay que tomar las acciones pertinentes, como el distanciamiento social, como la máscara. Bueno, aquí estamos reunidos las que ya nos dio coronavirus. pero definitivamente el gel, y los que puedan venir y estar acá van a estar con su máscara, van a estar con el gel, van a estar con distanciamiento social. No nos vamos a reunir más de 12, 13 personas. Ayer me parece, hoy era tan lindo que me decía mi amiga, me decía, ¿sabes qué, Mimi? Muchos de nosotros nos tenemos que hacer a un costado para que vengan personas que necesitan ser cuidadas, consentidas, porque están solas. Nosotros podemos seguir viéndolo por Facebook, podemos seguir viéndonos entre semana, podemos hacer otras actividades, pero vamos a darle lugar a las personas que necesitan ser consentidas. ¡Wow! ¡Qué unidad en el Espíritu! ¡Qué unidad en el Espíritu! Porque eso es hacer iglesia. Unirnos en un solo propósito, de ser los brazos de Jesús, de ser la mirada de Cristo, de ser la mesa donde el Señor va a servirla. Abre tu casa al necesitado, con precaución, pero con la certeza de que Dios quiere usarte para llevar el mensaje del Evangelio. Y quiero leerte la palabra de... ¿Qué están hechos? Voy a encontrarla en el libro. Les recomiendo este libro, al que lo quiera leer, se llama Cartas a la Iglesia de Francis Chan. Muy interesante, muy confrontativo, y para mí ha sido corrobora muchas de las cosas que el Señor ha venido hablando a nuestro corazón. Ay Dios, ¿dónde está? Denme un segundo. Eso pasa cuando uno necesita las cosas y no la encuentra. Ok, quiero leerles en Hechos 2, 42, 47. Ok, y terminamos. Y se dedicaban, no, está aquí, dice más, y se dedicaban continuamente hacia las reuniones que hicieron al principio. Los discípulos, cuando fueron dispersados, cuando dijeron, ay, bueno, ¿y ahora qué hacemos? El Señor le dijo, reúnanse que yo voy a venir y les voy a dejar el Espíritu Santo. Y dice, y se dedicaban continuamente, escucha, no era de domingo, decía, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan.
Y no solamente era del pan y el vino así chiquitico, sino era la comida, el almuerzo o el desayuno al que se invitaban y compartían de lo que tenían en sus mesas. Dice, y el partimiento del pan, y escuchen esto, la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendieron todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos. Eso es una locura. Según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Oigan esto. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Hechos 2, 42, 47. Yo recibo esta palabra de manera profética para el tiempo que viene en nuestra parte ministerial. Porque eso es lo que estamos haciendo. Generando un espacio para poder compartir el pan, para poder compartir lo que tenemos, para predicar la palabra y para tener comunión. Y sabemos que el crecimiento de este ministerio, y espero que de la iglesia en general, ya no esté bajo los hombros de un pastor, por más popular y coach que sea, sino esté bajo quien debe estar, y es el Espíritu Santo. Es Cristo y solo Cristo. Quiero terminar con esta frase. Tiene una frase de esas matadoras, como decía alguien por ahí. Ya. Dice aquí, ningún movimiento moderno enfocado en el crecimiento de la iglesia tomará en serio esta estrategia. Después de todo, carece de emoción. Ciertamente, esos elementos son básicos, pero ¿de verdad crees que es posible lograr algo simplemente con las enseñanzas de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración? ¿Acaso no hay muchos que han intentado esta estrategia sin tener el resultado asombroso que obtuvo la primera iglesia? No, en realidad en este pasaje hay una palabra clave que distingue a la primera iglesia de la iglesia moderna y se llama dedicación. Tremendo. Y no está hablando de la dedicación de venir todos los días aquí a orar como locos y madrugar a las 5. Está hablando de la dedicación de tu corazón, de tu actitud, de tu amistad con el Espíritu Santo, pero también tu amistad con los de tu congregación. Porque te va a costar aceptar al otro como lo que es, un escogido por gracia, así como tú. Te va a costar disponer tu tiempo y disponer tu mesa para que tu amistad crezca. Te va a costar ceder algunas cosas de las que crees que tienes razón por creer lo que Dios ha dicho al corazón de la otra persona. Te va a costar. Y yo quiero pagar ese precio. Yo le doy gracias por este tiempo, le doy gracias por lo que viene, que no sé qué es, pero después de leer esta palabra, estoy segura que tiene que ser algo hermoso, porque si hemos de ser usados para que el Señor añada a esta obra muchos para que sean salvos, todo lo que estamos haciendo es nada frente a la grandeza de ver a otro que reciba a Cristo en su corazón. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, te alabo y te bendigo por tu presencia en este lugar y en el lugar de los que nos están viendo. Oro como el apóstol Pablo, Señor, para que sigas abriendo los ojos de nuestro entendimiento a la grandeza de tu mensaje, de la cruz, de tu gracia y del regalo que tenemos al haber sido escogidos por ti para ser parte de este movimiento que en este tiempo va a ser más claro y más poderoso, que es tu iglesia, Señor, la cual se está preparando, y esta es la manera de prepararse, Señor, predicando, creyendo, afirmándonos, teniendo comunión con el Espíritu Santo, con la cruz y con la palabra de Dios.
Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos dentro de 8 días y en el servicio del domingo. Dios los bendiga.